La realización de una actividad empresarial implica, como hemos visto, una utilización de elementos que significan costos y que significan recursos que tienen una dimensión económica. Por eso, para convertir el plan de negocios en algo tangible, por ejemplo, conseguir el respaldo financiero de socios o de financieros que prestan dinero, o para expresar el resultado mismo del negocio proyectado, es indispensable que pensemos en cómo es que hay un proceso de planeación e implementación financiera de la idea de negocio. Decíamos que requerimos entender el conjunto de los elementos conceptuales y prácticos y secuenciales que nos llevan a construir un plan financiero. Vamos a ver entonces en qué consisten las estrategias financieras. Hemos intentado pensar estratégicamente y la misma idea de cómo ir en el paso a paso estratégico que vimos para los mercados se va a aplicar para los aspectos financieros. Hay algunas preguntas y respuestas básicas para el análisis financiero, por lo menos el inicial de la firma. Y por supuesto tendremos que ver cómo es que se establece un panorama financiero general, cómo es que existen unos balances proyectados, cómo es que podemos proyectar resultados, ingresos y costos, cómo es que dependemos de unos presupuestos más detallados de esa operación, cómo los ingresos y los egresos y el margen se van a expresar en un plan de un flujo de caja, cómo es que tenemos que entender dónde están los recursos financieros y planear cómo gestionarlos, y cómo poner en limpio las conclusiones, porque no necesariamente la primera ronda, esto es una prueba y error, nos va a llevar a una solución perfecta, sino al contrario, estamos en un ciclo de refinamiento progresivo. Entonces tenemos que entender que hay unas estrategias financieras. Quiere decir que tenemos un plan que ya tiene unas metas y objetivos de nuestro plan de negocios y que tenemos un análisis de oportunidades que nos dice hacia dónde tenemos que movernos y tenemos unos elementos de mercadeo que nos dicen cómo es que tenemos que desarrollar esos productos y llegar a esos mercados. Pero todo eso se convierte en pesos o en dólares o en euros, todo eso se integra, se materializa con el análisis financiero. Tenemos que pensar que los planes de negocios finalmente van a ser examinados por diferentes actores, internos o externos, por ejemplo, la administración de impuestos, los socios del proyecto, los financiadores, etcétera. Y por eso lo que tenemos en un plan financiero es una recopilación de información financiera esencial que es apropiada para el proyecto, para la firma y para quienes la van a mirar. Entonces, nosotros podríamos estar viendo solamente una foto, pero es indispensable una proyección, una idea más dinámica. Seguramente no solamente necesitamos dentro de las estrategias financieras un balance inicial o un balance proyectado, balance pro forma, ya hablaremos en qué consiste, sino unas proyecciones a X años y por supuesto un detallamiento y una proyección de esos flujos de efectivo que la operación de la empresa va a generar. Seguramente también, como vamos a ver al final de este video, es indispensable un análisis y una discusión sobre el origen y la forma como vamos a usar eventuales recursos externos. Entonces, es posible también que nuestro negocio, nuestra firma, no se haga solamente como firma nueva, sino que sea la transformación de una firma existente y en ese mismo sentido, eventualmente los datos financieros tienen que ver con la modificación de los datos iniciales de un negocio que ya hay. Por eso, en términos estratégicos, tenemos que volver a pensar en unas preguntas y unas respuestas básicas. ¿De dónde partimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo hacemos para alcanzar ese lugar? Entonces, para saber dónde estamos, necesitamos un cuadro financiero, un panorama. Necesitamos entender cómo podemos proyectar los ingresos de esa operación. Si queremos ver a dónde queremos llegar, tenemos que ver hasta dónde nuestro balance futuro comparado con el balance inicial va a mostrar unas evoluciones y cómo esos ingresos y egresos a varios años adelante van a representar
cómo vamos a estar consiguiendo en esas metas volantes esa sostenibilidad y esos resultados. Para llegar allá, por supuesto, estamos necesitando armar un presupuesto. El presupuesto tiene implícito, en términos lingüísticos, la cantidad de suposiciones que nos permiten calcular unos resultados hipotéticos, y eso se refleja en un plan más detallado de los elementos que gastamos y nos ingresan en ese flujo de caja y en la forma como buscamos y manejamos los recursos financieros externos. Nosotros necesitamos, para hacer un panorama financiero, informaciones y hechos. Realmente nos tenemos que basar en información económica, información del contexto económico, comercial o de mercado. Sin embargo, cuando estamos formulando los primeros planes financieros, podemos tener apenas unos enunciados sencillos que nos hablen del resultado financiero esperado y qué estamos esperando en materia de incremento en los ingresos o los costos o los márgenes. Hay que precisar de todas maneras esto porque hay que tener una idea de la magnitud del negocio y de las tendencias o los niveles o formas de crecimiento de esta operación. Entonces tenemos que tratar de proyectar situaciones financieras futuras basadas en unos hechos que suponemos que son claros, y entonces tenemos que entender de dónde van a surgir los recursos y cómo los vamos a utilizar. Para proyectar esos ingresos y costos, pensemos que tenemos que entender en un periodo de tiempo que no es un solo periodo, sino son posiblemente varios años sucesivos, qué tendencias van a estar mostrando los resultados esperados en materia de la captura de valor por los productos y servicios que vendemos, los gastos que tenemos y los resultados netos que se están generando como diferencias entre esos ingresos y esos gastos. Y por supuesto, como hay cosas externas e internas que pueden afectar a esos resultados, tenemos que ver entonces cómo, por ejemplo, la eficiencia con relación a gastos y a utilidades puede estar afectando ese valor neto que estamos teniendo, o como hay cosas externas, como por ejemplo la inflación o los impuestos, o los mismos cambios en el mercado, los precios, pueden estar afectando los resultados. De manera que en el fondo lo que estamos viendo es que no hay un único presupuesto o una única proyección, sino al contrario, es importante una idea de elaborar varios escenarios, varios conjuntos de posibles combinaciones de circunstancias. Otra vez pensemos en vacas gordas o vacas flacas, que nos permitan ver el impacto que eso puede tener sobre los resultados de las utilidades y la sostenibilidad de la firma. Por eso entonces tenemos que entender que también hay muchas maneras de abordar el problema de cómo manejar el capital, los recursos financieros. Podríamos requerir poco capital o podríamos estar necesitando por el tipo de negocio mucho capital e inclusive una maduración larga para poder conseguir utilidades. Distintos negocios, distintas ideas de negocios van a tener muy distintas estructuras de necesidades de capital y de maduración hasta conseguir rentabilidad. Pensemos, un cultivo de palma africana, por ejemplo, produce por 30 años, pero para que empiece a producir aceite, la palma hay que esperar varios años hasta que empiece a cosecharse. Es decir, hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha y por supuesto también hay un ciclo de vida del producto después del cual el producto ya no se puede extender en el tiempo. Entonces, lo que hace el análisis financiero es precisamente organizar una evaluación de estas opciones para escoger la propuesta que debe hacerse. La idea es efectivamente, en el análisis, en la planeación, tener una capacidad anticipada de escoger lo más apropiado. Pero además significa que hacia adelante, en la gestión de la empresa, habrá que revisar permanentemente cómo se está sosteniendo la empresa, cómo se está manteniendo su viabilidad, cómo se pueden refinar su operación. Inclusive es posible que nuestro plan lo que muestre es que el resultado es mediocre y la pregunta es cómo podemos mejorar el resultado cambiando distintos elementos en metas y objetivos para conseguir la viabilidad. Como en un anteproyecto de arquitectura, posiblemente el primer esquema no va a ser el ideal. Pensemos que aquí habría un anteproyecto de proyecciones financieras que sirve precisamente para enseñarnos cómo mejorar. Entonces, claro, en un momento determinado estamos necesitando avanzar sobre un mayor detalle presupuestal para analizar los gastos de implementación
Y efectivamente tenemos que construir eso que se llaman los flujos de caja, que en el fondo muestran cómo es que el conjunto completo de flujos de recursos financieros, tanto de ingresos como ingresos, afectan a la firma. Y efectivamente cómo si estamos con una firma existente, se va a cambiar el flujo de caja de la firma existente o estamos en un flujo de caja completamente nuevo. Y en todo caso, un flujo de caja que lo miran los socios o que lo miran los banqueros, pues rápidamente expresa lo razonable y lo claro que es lo que se planea y lo que se propone. El propósito de un flujo de caja efectivamente es verificar la factibilidad y la ausencia de dificultades en un periodo largo de la operación de la firma. ¿Dónde está la plata? Entonces, evidentemente, el proyecto puede tener restricciones financieras, la idea, la firma, eh, restricciones de mercado, restricciones de tecnología, pero tenemos que entender dónde están los posibles recursos financieros. Podrían ser propios, podrían venir del mismo flujo de caja, es decir, las utilidades graduales de la empresa van generando recursos adicionales que se pueden reinvertir total o parcialmente, o puede haber recursos externos o combinaciones de todo eso. De hecho, el apalancamiento, el endeudamiento es un punto muy importante en muchos negocios, o estructuralmente, o permanentemente, o puntualmente. Pero la decisión de usar recursos externos tiene que tener en cuenta de si los hay y en qué condiciones y costos están disponibles. Sin duda ninguna, esto afecta los mismos resultados financieros o establece dependencias que pueden ser inapropiadas. Entonces, que hagamos un presupuesto financiero va a depender en su calidad de que tengamos buena información de calidad y que sea cuidadosamente organizado. Por eso entonces vamos a tener entonces una mejor capacidad de predecir el resultado financiero del negocio. Por último, vamos a ir llegando en estas sucesivas pruebas y errores, en estas iteraciones, a unas conclusiones que podrían ser descartar la iniciativa, está muy lejos de ser viable, o podemos seguir adelante pero irla puliendo, o efectivamente tenemos que destacar en estos reportes de nuestras conclusiones iniciales qué cosas son importantes, qué ventajas se tienen, qué claridad hay para que quienes revisen y aprueban el plan de negocios o que soportan, por ejemplo, el profesor que va a venir a examinar el plan de negocios o, por ejemplo, el banquero que va a revisar la viabilidad del proyecto, necesita leer ese reporte en una forma muy clara. Es evidente que si el plan no cumple las condiciones dadas, pues no debe implementarse y por eso todo el ejercicio del que hemos hablado es realmente un laboratorio que prueba distintas propuestas para poder hacer ajustes a las propuestas creativamente e ir mejorando. Este mismo ciclo lo vamos a vivir en la forma como tenemos que convertir nuestro plan de negocios en un plan que tiene una dimensión financiera, que es la dimensión que mide efectivamente la viabilidad económica, que mide efectivamente dónde están los recursos y cómo efectivamente estamos consiguiendo una sostenibilidad. Ya.